Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos como cada semana a estas cápsulas de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un tema, vamos a estar viendo durante estas semanas un estudio de lo que viene siendo la vida de Jesús, el sacrificio de Jesús, de acuerdo a los tiempos que vienen. Vamos a estar conociendo varias facetas en la vida de Jesús, pero hoy vamos a ver el tema los primeros sacrificios hacia la libertad. Vamos a ver por qué se generan estos sacrificios, por qué Dios nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis, por qué Dios le habló a los profetas de lo que tenía que pasar el Mesías, en Apocalipsis por qué habla de Jesús. Entonces va a ser una serie de temas que vamos a estar viendo referente a Jesús, y hoy vamos a iniciar con los primeros sacrificios hacia la libertad para poder entender por qué son cada cosa y todo eso, por qué nos lleva y desemboca en Jesús. Pero te invito a que me acompañes a darle la bienvenida a Dios esta tarde. Padre, hoy queremos darte gracias en esta tarde porque tú nos das la oportunidad de poder compartir, como cada semana, Señor, temas relacionados con tu palabra. Yo te pido que nos des revelación y entendimiento a lo que vamos a ver el día de hoy, para que pueda ser de gran bendición a nuestras vidas. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver por qué en Génesis se gesta todo lo que conlleva a que Jesús venga a la tierra. ¿Por qué? Vamos a verlo. Voy a leer ahorita 3 versículos y luego se los voy a explicar. Génesis capítulo 1, versículo 12. Génesis capítulo 1, versículo 12 dice: Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. En Génesis 1:21 dice: Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve en las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que todo era bueno. Y Génesis 1:26 dice: Entonces hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastre sobre ella. ¿Por qué inicio con estos 3 versículos? Muy bien, vamos a empezar. En Génesis 1:12, que ya les leí, dice que produzca la tierra hierba verde. Muy bien. ¿Cuál es el hábitat de las plantas? La tierra. Recordemos que el hábitat es en donde se mueven. Entonces, el hábitat de las plantas es la tierra. En Génesis 1:21 dice: Y creó Dios los grandes monstruos marinos. ¿Cuál es el hábitat de un pez? El agua. Y en Génesis 1:26 dice: Entonces hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuál es el hábitat del hombre? Dios. Entonces, como ven, cada uno tiene un hábitat. Si tú a la planta la sacas de la tierra y la dejas en el pavimento, ¿qué va a pasar? Se va a morir. Si tú sacas un pescado del mar y lo dejas en la tierra, se va a morir. Si nosotros nos sacan de nuestro hábito, que es Dios, nos vamos a morir. ¿Sí? Entonces, con estos 3 versículos que te acabo de leer, con este enfoque, vamos a ver los 3 primeros sacrificios que vienen en la Biblia que nos habla de Jesús. ¿Sí? Acompáñame a Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Dice: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No morirás, sino sabe Dios que el día que comas del fruto serán abiertos tus ojos, y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Muy bien, vamos a hacer un poquito de historia.
Ya la hemos leído muchas veces, pero es bueno volver a recordar. Vemos que está Adán y Eva, vemos que Dios los tiene en el Edén, vemos donde ahí no había pecado, donde Adán y Eva podían estar incluso caminando con los animales y no pasaba nada, ¿sí? Todo era vida y dulzura, vamos a ponerlo así. Pero entonces entra la serpiente, entra Satanás, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que entra y él empieza a decir, fíjense bien, lo que le dijo ahorita, lo que yo acabo de leerte, la serpiente tenía razón, porque dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas del fruto serán abiertos tus ojos, ¿sí? No quería decir, o sea, no se refería a que si tú comes ahorita eso, ya vas a morir, no, le dijo, van a ser abiertos tus ojos, mas nunca le explicó que al caer en esa tentación, los ojos que se iban a abrir iban a ser los ojos naturales. Adán y Eva tenían una vista espiritual, veían todas las cosas correctamente, como las ve Dios. Pero al momento de entrar el pecado, fueron abiertos sus ojos, pero los ojos naturales, los ojos que ven el pecado, que ven lo malo. ¿Sí? Por eso le dijo, van a ser abiertos tus ojos. Nunca le mintió, mas nunca le dijo qué tipo de ojos o qué tipo de vista era la que iba a ser abierta. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Recordemos los tres primeros versículos. Al momento que Adán y Eva comen del fruto, salieron del hábitat que ellos estaban. ¿Cuál era? El de Dios. Al momento que comieron del fruto, entró el pecado. Al momento que comieron del fruto, llegó la maldición a la tierra. ¿Sí? Fíjate lo que dice Deuteronomio 30, versículo 15. Deuteronomio 30, versículo 15. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Decide tú. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que Dios había puesto también libertad en Adán y Eva para decidir. Dios les dijo, de todas las plantas que hay aquí, de todos los frutos que hay aquí pueden comer, excepto de uno. Pero era decisión ya de Adán y Eva el comer de ese fruto o no. Dios dio una orden, dio una indicación y ellos no la aceptaron. Por eso dice en Deuteronomio, decide tú, pongo el bien y la vida o pongo el mal y la muerte. ¿Sí? Génesis 3, capítulo 7, Génesis 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cortaron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo que les comentaba, la serpiente le dijo, tus ojos se van a abrir, pero los ojos terrenales. ¿Por qué? Porque cuando estaban en su hábitat con Dios, Adán y Eva, nunca había morbo, nunca había nada relacionado a que anduvieran desnudos. Al momento que pecan, al momento que entra el pecado a la tierra, se abren esos ojos naturales y entonces ellos ven que están desnudos. ¿Sí? Pero lo que se refiere a que vieron que estaban desnudos era la vergüenza. La vergüenza de haber fallado a Dios. ¿Por qué? Porque incluso dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y muchas veces hay personas que cometen un acto, llega la vergüenza, se ven descubiertos, vamos a ponerlo así, y lo primero que hacen es justificarse y luego tratar de arreglar el problema a su modo. Adán y Eva cuando pecaron, Dios le dice, ¿dónde estás? Adán es el primero que se justifica. La mujer que tú me diste fue la que ocasionó que yo pecara. Le echó la culpa a Eva. Eva le echa la culpa a la serpiente. ¿Ven cómo se están justificando, verdad? Y después, cuando dice que se hicieron
hojas con una higuera para cubrirse, es muchas veces cuando nosotros le decimos a Dios, Dios, he fallado, Dios, me equivoqué, Dios, pequé, pero ya lo solucioné. O sea, no lo tomamos en cuenta. Nosotros mismos buscamos la solución, pero ya lo solucioné. ¿Sí? Entonces Adán y Eva, cuando Dios les pregunta, ¿dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Sí? Y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 3 versículo 11. Dice, y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieras? ¿Sí? Entonces imagínate, hay personas que se siguen justificando por sus errores. Hay personas que siguen menospreciando las indicaciones de Dios. Hay personas que escuchan más a la serpiente que a la misma voz de Dios. Hay personas que tratan de disfrazar sus errores, sus faltas, y diciéndole a Dios, pues sí me equivoqué, pero no te preocupes, ya lo solucioné. Como dando a entender, pues no te necesito, ¿verdad? Entonces, ahí se gestó el pecado. Ahí entró la muerte. Ahí entró todo lo que nos separa de Dios. ¿Sí? Génesis 3:15. Génesis 3:15. Dios dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y tu simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí ni la serpiente, ni Adán, ni Eva entendían lo que Dios trataba de decir en este versículo. Pero aquí Dios ya estaba hablando, la simiente, porque Dios le dijo a la serpiente, la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer de la cual Dios se refería en Génesis 3:15? Jesús. Esa era la simiente. Ese era el verbo que muchos, pero muchos años después, se haría hombre como tú y como yo, estaría en esta tierra que hoy tú y yo estamos pisando para venir a redimir a la humanidad. Entonces, desde el huerto del Edén ya se venía hablando de Jesús, porque le dijo, la simiente de la mujer te pisará la cabeza. Y Jesús está por encima de Satanás. ¿Sí? Génesis 3:21. Génesis 3:21 dice, y Jehová hizo al hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Muy bien, aquí en Génesis 3:21, de esto que acabamos de leer ahorita al principio, para entender el contexto, se hace el primer sacrificio que tiempo después lo vendría a ser Jesucristo. Dice que Dios le hizo al hombre y a la mujer una túnica con piel de animal. ¿Sí? Tuvo que haber un sacrificio, tuvo que haber sangre, porque al momento de hacer con piel de animal unas túnicas, pues tuvo que haber un sacrificio. Un animalito, un cordero, tuvo que morir. Y al morir tuvo que correr sangre. ¿Sí? Entonces, aquí también, cuando Dios les da esas vestimentas, vamos a ponerlo así, también estaba hablando de lo que posteriormente Jesús, y en clases futuras vamos a ver, iba a ser. Que iba a morir por ti y por mí, y nos iba a redimir, iba a cambiar nuestras vestiduras. Acuérdate, Adán y Eva se hicieron túnicas porque tenían vergüenza. Pero este sacrificio que hizo Dios con ellos de darles pieles es, quito tu vergüenza cuando vino Jesús y murió en la cruz y te entrego una nueva vestimenta, la vestimenta del perdón. Entonces podemos ver que el primer sacrificio lo hace Dios con Adán y Eva por haber pecado, y ahí empieza a hablar de lo que muchos años después Jesucristo iba a venir a hacer aquí a la tierra. Para un sacrificio perfecto tiene que haber sangre.
Y dice que Jesús dio hasta la última gota de su sangre. Entonces, en Génesis podemos ver el primer sacrificio. El segundo sacrificio lo vamos a encontrar en Éxodo 12, versículo 3 y 4, que dice: hablar a toda la congregación de Israel, diciendo: el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, y un cordero por familia. Voy a leer otro versículo. Éxodo 12, ¿verdad? Capítulo 12, versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. ¿Qué quiere decir esto? Los dos primeros versículos que te acabo de leer de Éxodo es: Dios le está dando una orden a Moisés. Le está diciendo: mira, ya mandé 9 plagas, pero me falta mandar una, la más poderosa de todas, la muerte del primogénito. Pero te estoy ordenando que comas un cordero, o sea, que haya un sacrificio. Y volvemos a lo mismo: si hay un sacrificio, hay sangre. Y dice: y que lo compartas por familias. Y luego da una especificación muy clara. Dice: este animal será sin defecto. Jesús nunca tuvo defectos. Jesús nunca tuvo un pensamiento erróneo. Jesús nunca se equivocó. Y sabes, Jesús era hombre como tú y como yo. Por eso me encanta ver cómo Jesús nos enseña que sí se puede trabajar, que sí se puede vivir y que sí se puede estar como Él estuvo aquí en la tierra. Y luego dice: tomarás de las ovejas un cordero. ¿Y cómo se le conoce a Jesús? El Cordero de Dios. Entonces, tampoco Moisés sabía lo que Dios estaba mostrándole cuando le decía que hiciera esto antes de que llegara la última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos. Fíjate lo que dice Juan. Estamos en Éxodo y vámonos a Juan, al Nuevo Testamento. Juan 1:29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ves? ¿Ves cómo desde Génesis, Éxodo, y si nos podemos ir por toda la Biblia, nos va a estar hablando de quién? De Jesús, de lo que Jesús hizo aquí en la tierra por nosotros. Génesis capítulo 12, versículo 13. Dice: y la sangre os será por señal en las casas donde ustedes estén. Y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga ni mortandad cuando yo hiere la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Muy bien, vamos a hacer el contexto. Venía la última plaga. Hasta ahorita todas las plagas iban dirigidas nada más a Egipto. Pero venía la última. Y por lo que acabamos de leer en Génesis 12, ¿sí? La última era tanto para el pueblo de Israel como para Egipto. Los dos estaban en medio de esta última plaga. La diferencia es que Dios le estaba dando la estrategia a Moisés qué hacer. Y le dijo: de ese cordero que tú sacrifiques, que se lo van a comer ese mismo día todo, ¿verdad? Su sangre la vas a poner en los dinteles de la casa de cada familia. Incluso hasta dice: invita más familias, invita más personas. Es lo que Jesús nos decía en su palabra: vayan y hagan discípulos, vayan y lleven el evangelio. No nomás no lo quedemos nosotros, sino que más personas puedan conocer del evangelio. Y luego dice que cuando la sangre, cuando ese espíritu de muerte llegue y vea la sangre del cordero, no te va a tocar. La plaga vino y entró a los dos pueblos, pero hubo uno que no tuvo una sola pérdida. Hubo otro que sí lloró la pérdida de sus primogénitos. ¿Por qué? Porque esa sangre
que pusieron en los dinteles representa la sangre que muchos años después Jesús iba a derramar en la cruz del Calvario. Esa sangre que en Apocalipsis dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario y con la cual venció a la muerte al tercer día. Por eso, la última plaga era el ángel de la muerte. ¿Y qué pasó cuando vio esa sangre? Se retiró. ¿Por qué? Porque en la sangre de Jesús hay poder. Y la misma palabra te lo dice, en la sangre encuentras la vida. Si hay una persona que necesita transfusión de sangre, cuando le pones esa transfusión de sangre, llega nuevamente la vida. Sin la sangre nos morimos. Entonces imagínate cómo ya desde ahí Dios le iba también mostrando a Moisés lo que Jesús iba a venir a hacer por nosotros. ¿Sí? Romanos capítulo 5 versículo 9. Romanos capítulo 5 versículo 9. Por mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué quiere decir? Volvemos a lo que le pasó a Moisés. Todo el pueblo de Israel obedeció, pusieron la sangre que Dios les dijo en los dinteles de su casa y el ángel de la muerte no los pudo tocar. Pueblo de Egipto, con sus dioses, con su idolatría, con un faraón con un corazón endurecido, no hizo caso y perdieron a su primogénito. Todas las familias, incluso dice que hasta los animales, ¿verdad? Entonces, desde ahí también podemos ver, y va a sonar muy fuerte lo que voy a decir, pero tú puedes ver los que están con Jesús, los que creen en Dios y los que no creen. ¿Cómo les va y cómo nos va cuando tenemos a Dios de nuestro lado? Entonces, el segundo sacrificio tú lo puedes ver ahí. Ese cordero en Génesis con Moisés para representar lo que él iba a hacer posteriormente en nuestras vidas. El otro sacrificio está en Génesis 22, capítulo 1 y 2. Génesis 22, capítulo 1 y 2. Dice, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma tu hijo Isaac, al único que tienes, a quien amas tanto, y vete a la tierra de Morán. Ahí ofrécelo ahí como sacrificio sobre uno de los montes que yo te diré. A ver, vamos a ver. Vamos al contexto. Abraham, ya en su edad avanzada, Dios le da un hijo, el hijo de la promesa que es Isaac. Muy bien. ¿Por qué Dios le estaba pidiendo esto? De tomar a su hijo y llevarlo a uno de los montes y ahí sacrificarlo. Lo estaba probando, pero ¿por qué? Mira, lo estaba probando porque en el corazón de Abraham, Isaac ya estaba por encima de Dios. Antes que llegara Isaac, Dios estaba en el primer lugar del corazón de Abraham. Pero al llegar Isaac, Dios pasó a ser segundo lugar. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Al momento de que tú quitas a Dios del primer lugar y se lo das a otra cosa, ¿qué es eso? Estás faltando ese mandamiento. Estás poniendo, Abraham puso a Isaac como una idolatría delante de él. Todo lo que esté por encima de Dios, que nosotros lo pongamos, es idolatría. Por eso Dios lo estaba probando. No era que Dios quería quitarle a su hijo, es que lo estaba probando. ¿Sí? Génesis 22, capítulo 8, versículo 8, perdón, Génesis 22, versículo 8 dice, y respondiendo Abraham dijo, Dios proveerá de un cordero
Los otros dos sacrificios que había, un cordero. Dice, para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Sube Abraham con su hijo, preparan el holocausto, ponen la leña, ponen las piedras, ¿sí? Tienen el fuego, pero no tienen el animal con el que iban a hacer el sacrificio. Entonces Abraham contesta, Dios proveerá un cordero. Ese mismo cordero que acabamos de leer en Juan, lo iba a proveer años después. ¿En quién? En Jesús. Pero Abraham no se estaba dando cuenta de lo que hablaba y de lo que estaba viviendo. Dios proveerá un cordero. Génesis capítulo 22, versículo 13. Génesis capítulo 22, versículo 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó al carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ver, subieron al monte, ¿sí? Pusieron el altar, pusieron las piedras, la leña, tenían el fuego. Ellos estaban viendo todo lo que había a su alrededor. Todo lo que había a su alrededor pues lo podían ver. ¿Y por qué no vieron a ese carnero ahí atrapado? No lo vieron. Cuando Abraham iba ya a hacer el sacrificio, el ángel del Señor lo detiene, le dice, Abraham, no le hagas nada al joven. Ya veo que sí me amas, aún por encima de tu hijo. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Antes de pecar, tenían su vista espiritual. Veían las cosas de Dios. Cuando pecaron, no podían ver lo espiritual. Abraham no podía ver lo espiritual todavía. Ese cordero ahí estaba, pero Abraham no lo podía ver. ¿Por qué? Por causa del pecado. Recuerda que el pecado es todo lo que nos separa de Dios. Hasta que el ángel le dijo, entró la vista espiritual de Abraham y pudo ver al cordero. Hubo un sacrificio y fue agradable a Dios. Y que dice la palabra que el sacrificio de Jesús fue agradable a Dios. Pero hay algo todavía más importante. Abraham iba a sacrificar a su hijo. Dios, dice la palabra, sacrificó a su hijo por el perdón de nuestros pecados. Por eso Jesús en la cruz decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y por eso Jesús en Getsemaní, que lo vamos a ver en clases posteriores, decía, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por eso, estos tres sacrificios es en donde empieza esos flachazos que Dios daba hablando del Mesías. Todos pensaban que el Mesías iba a ser un guerrero poderoso, con un ejército. ¿Por qué? Porque lo estaban viendo con su vista natural. Pero la vista espiritual de Dios es muy diferente. Entonces, en estos tres sacrificios son los que nos llevan a la libertad. ¿En quién? En Jesús. Por eso yo te digo que hoy tú puedes tener libertad en Jesús. Busca a Jesús, sigue a Jesús, deja que Jesús entre en tu corazón, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. A mí me gustaría que tú en esta semana volvieras a ver el video, volvieras a ver los versículos, que fueras a la palabra de Dios, que los volvieras a examinar, a escudriñar, como dice, hay que escudriñar la palabra de Dios, porque vienen muchas cosas ahí, ¿sí? No nomás es leer por leer, sino hay que pedir una revelación. Aquí tienes tres sacrificios, tres personas distintas, ¿verdad? Y de las tres se habla del Cordero. De las tres se habla de un sacrificio. De las tres se habla de Jesús. ¿Sí? Entonces,
Me gustaría que tú los volvieras a ver. La próxima semana vamos a entrar ya de lleno en la vida de Jesús. Pero sería larguísimo de estar comentando. En cada libro de la palabra de Dios te habla de Jesús. Te habla de Jesús. ¿Sí? Entonces la próxima semana vamos a empezar con los evangelios, pero vamos a empezar en las últimas 12 horas de Jesús. En las últimas horas donde Jesús ya sabía que venía su muerte. Ya sabía que tenía que cumplir el propósito por el cual Él estaba aquí en la tierra. Redimirnos del pecado y hacer un sacrificio de un cordero perfecto, sin mancha, para que el perdón de los pecados se pudiera llevar y hoy tú y yo estuviéramos aquí compartiendo de la palabra de Dios. Entonces espero que estos 3 sacrificios tú los puedas leer, pero sobre todo que los puedas aplicar a tu vida. Recordemos, Adán y Eva, la vergüenza, el pecado. Identifica en qué momento de tu vida sentiste vergüenza, pero vergüenza por algo que tú hiciste y que estuvo mal. ¿Cuándo quisiste tú remediar ese problema y sacar a Dios de contexto, como diciéndole, no te preocupes, ya hicimos esto, ya lo solucionamos? ¿Verdad? Moisés, el sacrificio del cordero, porque el ángel de la muerte iba a entrar y se iba a llevar a los primogénitos. ¿Qué pecado o qué acciones hemos hecho nosotros que habíamos dejado que entrara ese ángel de la muerte a querernos perjudicar? Juan 10:10 dice, el enemigo no viene sino a matar, robar y destruir. Y este último, ¿qué te ha pedido Dios? ¿Qué te ha pedido Dios que sacrifiques, que has puesto por encima o que hemos puesto por encima de Él? Y hay que pedirle a Dios que nos abra nuestra vista espiritual para poder ver toda la grandeza de lo que nos está hablando, que años después Jesús le iba a venir a culminar aquí en la tierra. Te mando un fuerte abrazo, que tengas una excelente noche. Nos vemos la próxima semana y no me quiero ir sin antes decirte que Dios te bendiga. Que Dios tenga misericordia de ti. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, pero sobre todo que Dios te dé paz. Muchas bendiciones. Nos vemos la próxima semana.